Hola a todos. ¿Por qué el miedo tiene que dominar tu vida? ¿Por qué el miedo tiene que tener un lugar tan imponderable en tu vida, pero sobre todo tan protagonista y sobre todo a veces mantenerte tan alejado de tus metas, de tus sueños y sobre todo de ser la mejor versión para ti mismo? El miedo mata sueños, pero sobre todo el miedo mata todas tus esperanzas, ¿bien? Todos en algún momento en la vida hemos sentido esa sensación que produce el miedo, ¿no? ¿Qué se siente? Pues sientes probablemente taquicardias, algunas personas empiezan a sudar, se te empieza a cerrar la garganta, probablemente hay gente que incluso empieza a tartamudear, empieza como el manejo corporal, ¿no? Empiezas como a temblar, te empieza a dar como un ataque incluso de ansiedad, te empiezas a estresar. Todas las emociones y todas las sensaciones más bien que comienzas a tener con esta emoción llamada miedo. Pero a ver, el miedo es una emoción normal y sobre todo natural de todos los seres humanos, ¿bien? A veces puede convertirse en un obstáculo, pero bueno, en realidad la emoción que sentimos del miedo tiene todo un trasfondo y sobre todo un para qué. Muy bien, así que vamos a entender mejor acerca del miedo, cómo funciona, el para qué nos sirve, porque a ver, no todo es malo, el miedo no es malo, pero también tenemos que aprender cómo manejarlo y cómo ir trabajando con él, porque para algo funciona, para algo está ahí. Ahora, vamos a ir viendo durante esta plática el para qué nos sirve, ¿no? El qué es el miedo, el para qué nos sirve. Sobre todo vamos a aprender 5 técnicas principales para poder superar ese miedo, para poder ir atravesándolo y sobre todo que no se vuelva una limitante en nuestra vida. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas, ¿no? Hay autores que nos manejan que son 5 emociones básicas, hay otros que nos manejan que son 7 emociones primarias. ¿Cuáles serían las emociones primarias? Bueno, pues ya sabes, la alegría, la ira, el amor, el enojo, el miedo. Entonces, estas emociones primarias forman parte el miedo. Ahora, es considerada, al ser esa emoción, a veces nos generan grandes consecuencias sobre el organismo. Como te lo digo, cuando tienes mucho miedo, lo que hace y el cuerpo lo empieza a somatizar. ¿Qué es somatizar? Justamente todas las emociones mal trabajadas. Si en algún momento no las expresas, no las trabajas, ¿qué hace? El cuerpo se las come, el cuerpo las absorbe. Entonces imagínate, cuando tienes miedo, cómo el cuerpo empieza a trabajar todas esas emociones, toda esa sensación. Primero a lo mejor te duele a veces hasta el estómago, te duele la cabeza, te puede empezar a doler la garganta, puedes tener un estrés increíble que te empieza a dar un ataque de ansiedad, empiezas a sudar frío, no sé, empiezas incluso a sentir como una angustia en el pecho, en la boca del estómago. Todos en algún momento hemos sentido esas sensaciones. Obviamente no para todos es lo mismo. ¿Por qué? Porque habemos personas que a lo mejor ese miedo lo transitamos mucho más rápido, pero hay gente que incluso probablemente no lo traspasa y lo que hace es comerse esa emoción. Obviamente el miedo después se ve reflejado en enfermedades, por ejemplo con gastritis, ¿no? A lo mejor de tanta angustia, tanta incertidumbre ya le generó gastritis a la persona, a lo mejor hasta alguna afectación en el sistema digestivo. ¿Por qué? Pues por justamente no tener esa forma de trabajarlo, ese manejo emocional, porque también todo esto del miedo tiene que ver con tener una buena inteligencia emocional. No significa no tener miedo, no, al contrario, significa que aunque tengas ese miedo, puedes tener la capacidad de transitarlo y de darle la vuelta. ¿Por qué? Porque el miedo nace de nuestro cerebro, es una reacción de alarma del organismo. Como te digo, se genera con enfermedades y lo vamos detectando con ciertas emociones y con ciertas sensaciones. El cuerpo lo puede identificar, cada persona ya conocemos nuestro cuerpo y cada persona vamos sabiendo cuándo, en qué momento tenemos miedo, en qué momento lo estamos sintiendo y cómo se refleja en nosotros. Muy bien. Ahora, en ocasiones o la mayor parte del tiempo, el miedo resulta ser una emoción muy desagradable. O sea, no es como algo que te diga, ay, sí, me encanta sentir miedo. No, es una sensación desagradable. Y es por eso que a veces el miedo ha sido etiquetado como una emoción negativa, ¿no? Como algo que en realidad es malo para nosotros y que incluso todas las emociones, las demás, por ejemplo, hasta la ira, incluso puedes manejarlo como algo positivo, de decir, ay, me siento feliz, que estoy enojado, porque significa que entonces tengo esa emoción, tengo ese sentimiento, y si tengo la ira, pues también puedo tener el lado contrario, que es la tranquilidad y la alegría.
pero el miedo a veces lo catalogamos o lo etiquetamos de una forma muy negativa, como una emoción muy mala. O sea, es algo muy malo y no necesariamente, de hecho está mal etiquetado, porque el miedo no siempre es malo. O sea, de hecho el miedo está hecho por y para algo. Dentro de nuestro cuerpo tiene una función fundamental, o sea, más fundamental que el de nuestra supervivencia. O sea, es el encargado de que estés con vida. Entonces vamos a quitarle esa etiqueta y vamos a dejar de verlo como algo malo, porque en el momento en el que le quitamos la etiqueta y lo vemos como algo, pues no bueno ni malo, simplemente neutral, lo empezamos a aceptar y comenzamos a tener incluso un nuevo paradigma y una nueva creencia en torno al miedo. Muy bien, ahora, todos tenemos múltiples miedos, ¿no? Vamos a enumerar ciertos miedos que tenemos, ¿no? A lo mejor el miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a perder, miedo a que me juzguen, miedo al abandono, miedo, no sé, al juicio, miedo a no ser suficiente, miedo al no poder, ¿no? Quiero que vayas identificando poco a poco cuáles son todos esos miedos que tú tienes cada día o cada situación se te van atravesando, para que entonces justamente los podamos ir trabajando a lo largo de esta hora. ¿Muy bien? Ahora, como te decía, el miedo no es malo. O sea, el miedo no es como que digas, ay, lo odio, lo detesto, por favor, ojalá quisiera nunca tener miedo. No, al contrario, abrázalo porque es parte de ti. O sea, quiérelo igual que si quieres, no sé, la alegría que sientes, la felicidad. El miedo es parte de. Ahora, ¿para qué nos sirve el miedo? Bueno, el miedo, como te lo digo, ha estado presente a lo largo de toda la historia de los seres humanos. Y es por algo, ¿no? Todo el tiempo está por y para algo. No es como que te diga, ay, pues el miedo nada más está ahí de adorno. No. El miedo es un mecanismo para adaptarnos a todo el entorno y a los peligros que tenemos alrededor. ¿Cuál es la función del miedo? Es de protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando allá afuera, en el entorno, detecta una amenaza que está haciendo que nos retiremos de esa situación, ¿no? Esa amenaza es una amenaza para nuestra integridad física. En pocas palabras, nos está protegiendo a nosotros, está ayudándonos a no morirnos en el intento, ¿no? A lo mejor nos está protegiendo la vida, está protegiendo nuestra reputación, a lo mejor nuestra autoestima, lo que las otras personas piensan de nosotros, nuestra seguridad. De hecho, esto, no sé si han visto la película de Intensamente, ahí lo pueden identificar un poquito, ¿no? Ahí se puede ver el reflejo de cómo funciona nuestra mente en cuestión de la supervivencia. Es como, no hagas esto porque a lo mejor esto te va a afectar en tu autoestima. No hagas esto porque a lo mejor vas a hacer que la gente piense otra cosa de ti. Entonces, el miedo de una forma es como una alerta que tenemos para estarnos cuidando y para estarnos protegiendo todo el tiempo. ¿Bien? Obviamente, también funciona en torno a las creencias que tenemos. O sea, el miedo va apareciendo también en torno a nuestras creencias que tenemos. Recuerden que todos los seres humanos tenemos una caja de creencias, la cual se ha ido conformando por nuestras vivencias, por nuestros juicios, por nuestra educación, por nuestra cultura, y basado en eso es que también tú has ido creando miedos mentales. Entonces, no todos tenemos los mismos miedos porque también se basa mucho en tus experiencias y en tus vivencias. Muy bien, ahora, en definitiva, el miedo nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual probablemente no estamos preparados para afrontar. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Porque probablemente ya te lo has pensado, ¿no? Y ojalá, si yo no tuviera miedo, haría esto y haría lo otro. Sí, a ver, si no tuvieras miedo, probablemente serías la persona más irresponsable del mundo. ¿Por qué? Porque el miedo tiene la función fundamental, como te lo dije, de asegurar nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, te puedo asegurar que más de uno de los que estamos aquí ya nos hubiéramos muerto. ¿Por qué? Porque te volverías temerario, porque pondrías en peligro tu vida a cada minuto, ¿no? Probablemente serías de los que anduviera, no sé, por ahí caminando en la avenida y el coche viene a toda velocidad y tú te cruzas. ¿Por qué? Porque es como de, ay, a mí no me da miedo, a mí no me pasa nada, yo no tengo por qué cuidarme, ¿no? O a lo mejor serías de las personas que te sentaría, no sé, en la orilla de un barandal porque, ay, no pasa nada, aquí me puedo sentar y no sucede nada, ¿no? O a lo mejor serías de los que está cocinando y entonces abres el horno y así todo hirviendo, ay, no pasa nada, yo saco la comida y no sucede. A ver, piensa de cuántas situaciones el miedo te alerta, pero sobre todo te protege. Por eso te digo, el miedo no es malo. O sea, el miedo incluso tiene su función principal de ayudarte a que sobrevivas, o sea, a pesar de ti mismo.
Obviamente, sé que hay situaciones en las que el miedo, incluso más que ayudarte a sobrevivir, pareciera que te está ayudando a quedarte muerto en vida porque te tiene paralizado, porque te tiene incapacitado de hacer otras cosas. Ahora, el miedo tiene una gran importancia. Como te lo digo, actúa como un regulador de nuestra conducta, avisándonos de todos los peligros que pueden ir suscitándose. Es como el miedo lo podemos manejar como si fuera nuestra mamá. La mamá te va diciendo, hey, por ahí no hagas esto, hey, no te muevas, hey, alto, pon una barrera. O sea, el miedo es ese catalizador, es como ese alto que a veces los seres humanos necesitamos para salvaguardarnos y protegernos. ¿Bien? Ahora, el miedo en sí mismo es positivo. Como te lo digo, en ocasiones realmente resulta un problema. ¿Cuándo el miedo realmente sería un problema? Bueno, pues cuando sentimos que es completamente disfuncional. Es decir, cuando la situación nos genera un miedo que no es un peligro real. Cuando las consecuencias realmente de sentir ese miedo es aún peor de lo que nos ocurriría si no sintiéramos miedo. Así que en este momento vamos a ir diferenciándolos, ¿bien? Igual los que se van incorporando, si en algún momento tienen alguna pregunta o quieren trabajar algún miedo en específico, lo pueden ir haciendo. ¿Perfecto? Ahora, vamos a diferenciar dos tipos de miedo para que veamos cuál es el que nos sirve y cuál es el que no nos sirve. Cuál sería el miedo bueno y cuál sería el miedo malo. Por así decirlo, vamos a decir que el miedo bueno es el miedo con fundamento. Es ese miedo que se basa en algo real. Ese que se activa ante un peligro real y que nos ayuda realmente a sobrevivir. Ese miedo funcional, ese miedo real, es adaptativo, es decir, nos permite adaptar nuestra conducta al entorno, a las situaciones y a nuestro beneficio, ¿no? Este miedo es muy útil en nuestra vida porque hace que estemos alerta todo el tiempo ante cualquier situación. A cualquier situación que conlleve riesgo, va a actuar en nuestro beneficio y sobre todo en circunstancias peligrosas. Sobre todo en circunstancias en las que a veces no se requiere ser atrevido, temerario, sino realmente guardar la compostura y guardar una línea, ¿no? Por ejemplo, ese miedo real, ese miedo con fundamento, es el que nos hace que no vayamos caminando a mitad de periférico, a lo mejor, donde van los coches en vía rápida. O es ese miedo el que nos hace pues no sé, a lo mejor no pararte al borde de un abismo y brincar, ¿no? Es el que te hace incluso ir al médico. O sea, si te sientes mal, si algo te duele y ves que ya llevas días así, ese miedo es el que te lleva a atenderte médicamente, porque es, oye, mi cuerpo ya no está bien, entonces probablemente ese miedo que tengo de que algo me pase me orilla a ir a revisarme y a checarme, pero únicamente es cuando tienes ese miedo es cuando lo haces. Entonces, eso es un miedo real, porque está justificado, está, como te lo digo, te está llevando a salvaguardar tu integridad y tu vida, a que no vayas y te azotes con la pared porque de repente nomás se te ocurrió caminar a pesar de que estás viendo el muro. Entonces es como, a ver, ubícate, o sea, es cuídate, protégete, no vayas y hagas cosas en contra de ti mismo. Entonces, ese miedo es un miedo real y es un miedo fundamentado y sobre todo es un miedo que te ayuda. Como te decía, o sea, no es como para que vayas y estás cocinando un pastel y vas y abres el horno y lo sacas así valiéndote si hay pinzas o si hay guantes para tomarlo, vas y lo haces, pues te quemas. Probablemente las quemaduras sean de tal grado tan fuertes que probablemente podrías hasta morirte ahí, ¿no? Son esas cosas de alerta que te ayudan a que el miedo se vuelva realmente como un catalizador. Entonces podemos catalogar como que ese miedo es el bueno, es el que te ayuda a estar sobreviviendo. Exacto, podemos ver, Silvestre, como lo dices, el miedo es un catalizador, es como una alerta, ¿no? Es como, hey, o sea, hasta ahí, no puedes traspasar esa barrera, quédate hasta aquí, punto. Entonces, ese sería el miedo con fundamento y el miedo real, ¿no? Como te digo, sí existe y es bueno que esté ahí. ¿Para qué? Para que no vayamos a hacer estupideces afuera que nos puedan afectar en nuestra vida. Pero ahora viene el otro miedo. El miedo que podemos decir que sí es el miedo malo, el miedo que nos frena, el miedo que no nos deja avanzar, que sería
el miedo sin fundamento, ese miedo que no es real. ¿Por qué? Porque aparte es un miedo que solamente es percibido por aquella persona. O sea, cada quien tenemos un miedo diferente, como te lo digo. Cada quien hemos tenido a lo largo de nuestra vida ciertas vivencias, ciertas experiencias que nos han ido acumulando un bagaje cultural que nos hace arriesgarnos o no arriesgarnos. Entonces, ¿qué pasa con ese miedo que no es real? El único que lo tiene eres tú, porque está dentro de tu mente. A lo mejor ya cuando lo platicas y lo comparten varias personas, pues se vuelve a lo mejor hasta un miedo en común. Pero mientras no lo compartas, tu miedo probablemente solamente está en tu cabeza y tiene que ver contigo, con lo que has desempeñado en tu vida normal, en tu existencia. Ahora, ese miedo desafortunadamente no es como el otro porque no es adaptativo, o sea, no se adapta al entorno ni es útil para nosotros, ¿no? Como te lo digo, en realidad solamente existe en ti. Por ejemplo, ¿cuál sería un miedo? A lo mejor te da pánico las alturas y te da pánico volar en un avión, ¿no? Ese miedo solamente lo tienes tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya te aventaste 2 que 3 documentales en National Geographic donde dicen que los aviones se caen, a lo mejor viste la película del Capitán Sully donde tuvo que hacer un acuatizaje en el río Hudson, entonces tu mente ya empezó a crear unas historias bien padres en donde dice que el volar en avión es muy peligroso. Entonces, ese miedo no real, porque aparte no tienes o sea, tienes bases, pero no tan reales. O sea, si te lo pones a revisar en un método científico, ¿cuántos accidentes aéreos ha habido a lo largo de la historia? Pero bueno, es un miedo que tú tienes mentalmente. Entonces imagínate, ese miedo que no es real, como no se adapta al entorno, no todos lo comparten, porque si no, obviamente las aerolíneas ya se hubieran quedado desde hace mucho tiempo sin clientes. ¿Qué pasa? Como es un miedo latente, imagínate que tú tuvieras que viajar de Ciudad de México a Monterrey. ¿Qué vas a hacer? Tienes tanto miedo a los aviones que entonces es más fuerte tu miedo que prefieres viajar en camión, no sé, pues mínimo 12 horas en camión, que a lo mejor volar en un avión hora y media. ¿Por qué? Porque para ti es más fuerte mantener ese miedo a las alturas, a los vuelos, que atravesarlo y estar cómodo. Entonces prefieres pues pagar el precio de estar incómodo, estar cansado, el perder tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo viajar 1 hora y media a viajar 12 horas continuas. Eso es en un caso pues simple, porque dices, ay, bueno, pues aquí todavía lo puedo yo hacer, ¿no? Quiero ir a Monterrey, me voy en camioncito, no pasa nada. Pero imagínate que el sueño de tu vida es irte, no sé, a China, a Japón, a Tailandia, al otro lado del mundo. ¿Cómo le vas a hacer? Si a lo mejor te dicen que la única forma, porque a lo mejor tu mente te dice, ah, no, pues sí puedo. Hay yates, hay cruceros, hay barcos. Pues sí, pero a lo mejor para llegar al lugar de partida requieres tomar un vuelo para llegar a ese puerto. ¿Qué va a ser más fácil para ti? No, pues ¿sabes qué? Ya, renuncio a ese sueño. Prefiero no conocer Japón, prefiero no conocer Tailandia, pues no. Ahora sí que todo lo que me lleve en camioncitos, si soy latinoamericano, bueno, pues conoceré puro América, pues ya no, en ningún momento me atrevería a conocer ni Europa, ni Asia, ni África. ¿Por qué? Pues porque es más fuerte mi miedo que entonces atravesarlo. Entonces eso realmente es un miedo sin fundamento, porque a ver, probablemente, bueno, si hubieras tenido un choque aéreo, probablemente ni siquiera estarías teniendo esa idea en tu cabeza, ya estarías muerto. Entonces es ilógico, o sea, es ilógico ese miedo que tienes porque no lo tienes fundamentado en nada, o sea, no tienes una base sólida que te diga, ah, es que ya me pasó y entonces por eso justamente como me sucedió, entonces ya no quiero. Entonces ese, por ejemplo, es un miedo sin fundamento, sería un ejemplo. ¿Qué otro sería? Otro miedo sin fundamento puede ser a lo mejor el de un negocio. A lo mejor tú nunca has implementado un negocio, nunca has abierto nada, pero has escuchado un montón de historias allá afuera de lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es, no, es que si tú abres un negocio, te puedes quedar sin dinero, y más ahorita, ¿no? En esta época, todos los que somos emprendedores, pues la estamos viendo muy difícil. Y entonces ahí es donde todos tus miedos, todo lo que en su momento, antes de arriesgarte, tu mente ya te decía, está regresando. Pero ahí es donde, hey,
trabájalo, no dejes que te guíe por otro camino, porque si no entonces tu mente es, ¿ves? Por eso te decían que no invirtieras, por eso te decían que ahorraras, mejor te hubieras quedado en un trabajo seguro con tus 8 horas, ¿para qué pusiste todo tu dinero? ¿Para qué invertiste? Mejor no lo hubieras hecho, ¿quién te va a decir que vas a tener un fondo de retorno en tanto tiempo? Y a ver, probablemente nunca habías implementado un negocio, pero ya con esas ideas, tu mente ya está condenándolo a fracasar. ¿Sabes qué? Es más, ni siquiera lo intento. ¿Para qué? Ya escuché al compadre que inició un negocio hace unos cuantos años y le fue muy mal, entonces yo no me quiero ver como él. Pero a ver, a lo mejor el compadre ni siquiera te contó la historia completa, o tú nada más estás viendo cierta parte de, o nada más te contagió el miedo. Porque a lo mejor ni siquiera te contagió toda la experiencia completa para que tú tuvieras como un análisis pormenorizado de lo que sucedió. Entonces, eso sería incluso un miedo completamente sin fundamento, en el cual solamente te dejaste basar por lo que alguien más te dijo, por lo que alguien más te contó, por lo que alguien más le pasó. Entonces, al no tenerlo eso claro, ¿qué sucede? Bueno, lo vuelves un miedo no real, que solamente está en tu cabeza. Muy bien. Ahora, de esos miedos sin fundamento, también hay los miedos irrelevantes y los relevantes. ¿Por qué? Porque hasta en eso también tenemos como divisiones. Por ejemplo, de los miedos sin fundamento, ¿cuál sería un miedo irrelevante? Probablemente puede ser, no sé, el aventarte del paracaídas. Si a lo mejor le tienes pánico a las alturas y te dice alguien, oye, vamos a aventarnos del paracaídas. No, ¿sabes qué? Yo no me quiero aventar. Bueno, si nunca te has aventado del paracaídas, ni es tu sueño, ni es algo que anheles, y nunca te avientas, a ver, no pasa absolutamente nada. O sea, es más, es irrelevante para tu vida. Probablemente puedes vivir sin aventarte del paracaídas y jamás va a pasar nada, ¿no? Es más, a lo mejor eres contador, ni siquiera tu vida depende de aventarte del paracaídas o no. Dices, ¿sabes qué? Pues es irrelevante. ¿Por qué? Porque no me voy a morir si no me aviento, no voy a perder nada si no me aviento. Pero a ver, vámonos con los que sí realmente son relevantes. Pues imagínate el miedo de hablar en público. Te da pánico hablar en público, te da miedo que te juzguen, te da miedo que te critiquen. ¿Pero qué crees? Eres del área de recursos humanos. Eres de las personas que tiene que contratar personal. Eres de las personas que los tiene que capacitar mes con mes para estarles dando los avances y las cosas nuevas acerca de la empresa. ¿Cómo le vas a hacer? Porque a pesar de que es un miedo no real que tú te creaste, es un miedo relevante en tu vida. Es más, te pone en una situación de peligro tal en donde tu vida depende de eso. ¿Por qué? Porque si a lo mejor eres de recursos humanos y no haces lo que te piden, después de un tiempo, pues obviamente te van a correr. ¿Y qué pasa si te quedas sin trabajo? Pues obviamente no vas a empezar a poder cubrir todas las necesidades esenciales que tiene tu vida. ¿Y qué pasa si no cubres con las necesidades esenciales? Pues a lo mejor no vas a poder comer. ¿Y qué pasa si no comes? Pues te mueres. O sea, todos esos miedos, aunque no son reales, se vuelven relevantes porque tu vida depende de ellos. Otro miedo relevante probablemente sea el empezar un proyecto, el empezar algún sueño, empezar alguna meta, empezar algún objetivo. ¿Por qué? Es relevante porque para ti es importante, porque es como esa corazonada que tienes ahí y que todo el tiempo te está diciendo, hey, sí lo quiero, y lo anhelas, y lo sueñas, y lo visualizas, pero es más tu miedo que entonces no te atreves, entonces te quedas estancado. Aquí nos comparte Silver un ejemplo de lo que es hablar en público, ¿no? Imagínate, te surge, te dedicas a lo que tú quieras y de repente surge que te tienes que ir a la radio y te da pánico hablar en público. O sea, en ese momento tu miedo se vuelve real. ¿Por qué? Porque incluso te está salvaguardando de tu integridad, lo que te decía, ¿no? Te está diciendo, hey, tu imagen y tu autoestima, ¿y qué van a decir de ti? Entonces todo eso se empieza a volver real y se vuelve angustiante para ti el no poder tenerlo, el no poder atravesarlo. Entonces, el empezar ese proyecto te limita y te detiene incluso, de tal forma que es tanta la angustia, probablemente es tanta la tristeza, la frustración de no poder iniciar ese proyecto que tanto anhelas, que a lo mejor a largo plazo te deprimes, te enojas, estás tan deprimido probablemente que eso también te puede llevar a la muerte. O sea, como te digo, al final el miedo lo que hace es protegerte de una muerte inminente, el miedo real. El miedo no real te detiene de cumplir tus sueños, pero también si no atraviesas esos miedos, a largo plazo vas acabando con tu vida. ¿Por qué? Pues porque te vas amargando, porque te vas frustrando, porque te vas deprimiendo, porque te vas enojando, porque vas acarreando todas esas emociones negativas que te van haciendo
ir en decadencia y sobre todo que tu mente no esté enfocada en lo que tiene en el aquí y el ahora. ¿Qué otro miedo relevante podría ser? A lo mejor el pedir un aumento. Así de fácil, ¿no? Te da pánico hablar con tu jefe porque le tienes mucho miedo, porque a lo mejor tu jefe te impone, porque a lo mejor tú eres de las personas que toda la vida vivió bajo un régimen de lineamiento, de reglas, y entonces el ver a tu jefe te representa una figura de autoridad la cual no estás dispuesto a atravesar. Entonces dices, ¿sabes qué? Prefiero quedarme hasta aquí, no pido mi aumento, ¿no? ¿Y qué va pasando? Tu energía, tu alegría se va mermando. ¿Por qué? Porque tu mente te dice, yo merezco más, yo estoy haciendo mucho más trabajo, quiero verme mejor remunerado, pero es más mi miedo que entonces mejor no me arriesgo. Y luego, peor aún, si alguien sí se arriesgó e hizo lo que tú no hiciste, te va peor. Porque entonces tu mente todavía te sigue trabajando más miedos, todavía más inseguridad y no soy suficiente y yo no pude y mira Pepito sí pidió el aumento, lleva menos tiempo en la empresa y se lo dieron y ya está ganando más que yo, entonces significa que yo no soy bueno, yo no estoy haciendo lo suficiente, nadie aprecia mi trabajo. ¿Eso qué hace? Que a largo plazo tu mente se empiece a deprimir y obviamente te digo, todo lo que tiene que ver con los miedos que no atraviesas terminan mermando tus emociones y todo, en lugar de estarte llevando a tener la vida que tú quieres, te llevan a irte muriendo en vida. Ahora, vámonos con otro, por ejemplo, otro miedo relevante. A lo mejor el acercarte a alguien que te gusta, ¿no? Te quieres enamorar, porque aparte, eso es parte de las funciones del ser humano, de naces, creces, te reproduces, mueres. Entonces, obviamente, en tu mente, aunque sea como parte inconsciente, de una u otra forma, pues quieres reproducirte. Si lo vemos de manera romántica, ¿no? Te quieres enamorar, quieres tener una familia, pero imagínate que tú te tienes pánico, ¿no? Ya seas hombre, le tienes pánico a las mujeres, o eres mujer y le tienes pánico a los hombres, y entonces, ¿qué haces? Pues hasta para acercarte a alguien que te gusta, te detienes porque dices, no, me va a rechazar, me va a decir que no, no soy suficiente. Y entonces, ¿qué sucede? Estás renunciando probablemente a ese sueño. A lo mejor si eres hombre, tu sueño sea en algún momento tener un hijo, tener una familia. Si eres mujer, obviamente, pues en algún momento quieres casarte, quieres tener hijos, quieres ser mamá. Entonces, estarías renunciando a la posibilidad de ese sueño. ¿Por qué? Por ese miedo, que no es real, porque probablemente nunca te has arriesgado y nunca te has atrevido. Únicamente es un miedo que alguien te fundó o que a lo mejor tú viviste, tú experimentaste en algún otro momento en tu vida y entonces lo único que haces es prefiero renunciar a mi sueño, prefiero renunciar a eso que tanto anhelo y entonces ¿qué hago? Me quedo sin lo que quiero. Y eso vuelve a mermar tu emoción. Porque imagínate a largo plazo, si te visualizabas teniendo una familia y nunca te atreviste a hablarle a alguien, acercarte a alguien, ¿qué va a pasar? Pues te vas a quedar solo, te vas a deprimir, te va a dar tristeza y entonces todo eso merma en estar muerto en vida. Muy bien, hasta ahí vamos. Ángel nos dice, el miedo, justamente el que está en la mente, afecta o remolca a la conducta. Definitivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la mente, acuérdate cuál es nuestra frase, todo lo que crees, lo creas. Así de simple. Todo lo que empiezas a maquiavelar en tu mente, si en algún momento la mente es tan poderosa y tan fuerte que lo haces realidad. Así de simple. Entonces, al decretarlo mentalmente, obviamente va a afectar en tu conducta. ¿Tienes ese miedo a hablar en público? No te preocupes. Cuando te pares a hablar en público, te vas a paralizar, vas a ser el oso de tu vida y se va a seguir comprobando eso que tu mente te dice, que tú no puedes, que te da pánico, entonces no te preocupes. Lo que tú crees, lo creas. Eli dice, yo aprendí que de cierta manera el miedo es un aliado porque hace que me mueva al desafío aunque me duela la panza. Jejeje. Ok, muy bien. Ahorita ahí vamos por partes. Estamos como desmenuzando el miedo como para que lo vayas entendiendo, porque se los digo, quiero que le quiten completamente la etiqueta al miedo de que el miedo es malo. No es malo. El miedo te ayuda en muchas formas para sobrevivir y sobre todo como trampolín. ¿Bien? Ahora, ya hablamos de los miedos relevantes e irrelevantes que tienen los miedos que no son reales. Ahora, vamos a hablar de los 3 tipos de miedo que son los que la mayoría de los seres humanos. Esos 3 tipos de miedo que la mayoría tenemos. ¿Cuál sería? El primero, miedo a la pérdida. Como sabemos, todos los seres humanos no nos gusta sufrir. Entonces, al no gustarnos sufrir,
todo el tiempo nuestra mente lo que va a estar haciendo es buscar de qué manera no sufro. Entonces, el miedo de una u otra forma es como un escudo protector hacia ese evitar sufrir. Entonces, el miedo a la pérdida es uno de los miedos que la mayor parte del ser humano tenemos. ¿A qué me refiero con el miedo a la pérdida? El no tener garantías, ¿no? Es como, no sé, aventarte del bungee sin correa. O sea, porque nadie te garantiza que va a pasar, nadie te garantiza que vas a tener buen resultado. Entonces, como nadie me garantiza que voy a ganar y que voy a tener un buen resultado, tengo pánico a perder, prefiero no arriesgarme, ¿no? A lo mejor eres un empresario que le costó mucho trabajo levantar su empresa, ha ido paso a pasito, y ya lo logró. Pero alguien te dice, oye, ¿qué crees? Mira, si le inviertes en esto, si creces de esta forma, vas a tener un mejor resultado. ¿Qué pasa? No, ¿para qué me arriesgo? O sea, si ya tengo esto seguro, ¿qué tal si me arriesgo? ¿Qué tal si invierto de más? ¿Qué tal si voy por esto? Y al final de cuentas, lo único que hago es terminando perdiendo lo que ya tengo seguro. Entonces, ¿sabes qué? No, mejor no. Como no tengo garantías de nada, pues entonces mejor me quedo aquí, me quedo en mi zona segura, no me arriesgo y ya, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tengo garantías. Otro ejemplo tal vez sería, no sé, el dejar de fumar. Dejar de fumar, ¿no? Voy a dejar de fumar, sí lo voy a lograr, pero empieza tu mente, no. ¿Y qué tal si no puedes? ¿Y qué tal si te dan ataques de ansiedad? ¿Y qué tal si a lo mejor después empiezas a sufrir de taquicardias? ¿Y qué tal si a lo mejor en lugar de dejar de fumar, eso empieza a afectar otras cosas en tu salud? Si te da el estrés, que a lo mejor se te va a subir la presión y vas a sufrir de presión alta o de presión baja, y entonces empiezas a crearte una de historias porque nadie te garantiza que vayas a poder. Entonces tu mente empieza a crear historias para justificar del por qué no lo hago. Como no tengo garantías, entonces no. Aquí es donde aplicaría mucho el no estar dispuesto a perder para ganar. Bien, vámonos con el segundo miedo que mayormente tenemos. Miedo al proceso. ¿A qué me refiero miedo al proceso? Miedo a lo que vas a ir avanzando. Ejemplo, quiero ponerme a dieta, ¿no? Ay, sí, ya, voy a empezar la dieta. Ay, pero ir por las vegetales, por toda la comida al súper y prepararme la comida, y luego si empiezo a pasar hambre, y luego va a estar bien complicado, porque imagínate, pues ahorita están en casa toda mi familia, y entonces cada quien come lo que quiere, y ahorita hay mucha chatarra, o sea, me va a costar un montón de trabajo, y aparte con la ansiedad, si se me antoja algo dulce, voy a romper la dieta, y de qué sirve que esté pagando un nutriólogo, ¿no? O a lo mejor el gym. Sí quiero empezar a hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, pero imagínate el dolor, o sea, porque si no lo continúas, te duele el cuerpo horrible, ay no, y luego imagínate que yo me llegue a lastimar, y va a estar bien pesado, y va a estar bien cansado, y a qué hora lo voy a hacer, y entonces, ¿qué hace tu mente? Está limitándote porque tiene miedo a ir avanzando, ¿no? O a lo mejor también te rompieron el corazón, alguien te rompió el corazón, y ya llevas tiempo soltero y sin embargo dices, ¿sabes qué? Pues quiero arriesgarme, pero volver a empezar, porque esas muchas conversaciones, ¿no? Que a veces tienes cuando empiezas una relación nueva, híjole, volver a empezar, oye, qué flojera, y si no funciona, y si me la vuelven a hacer, pues imagínate con esa pareja que ya conocía de tiempo, o sea, me la aplicó, ahora imagínate con alguien que no conozco, y si no funcionamos, y si perdimos el tiempo, entonces, ¿qué hace tu mente? No estás dispuesto a atravesar el proceso, ¿no? Simple y sencillamente, ahí es donde aplica mucho la postergación y el procrastinar todo. Es, ay, no, mejor después, ¿no? Después lo hago, ni urge tanto. O sea, sí lo quiero, pero pues hay después, ¿no? Cuando se vaya dando, cuando tengamos el tiempo suficiente, ¿sí? Cuando ahorita, por ejemplo, tienes el tiempo del mundo y tu mente te sigue diciendo, ya habrá tiempo. Cuando tenga tiempo, a ver en qué momento lo hago. Entonces, eso tiene que ver mucho con el proceso, el no estar dispuesto a ir avanzando paulatinamente. Es más, ni siquiera estás dispuesto a iniciar. Tu mente te dice, ¿para qué? ¿No? O sea, va a estar bien complicado, va a estar bien difícil el trayecto. Tercer miedo, miedo al fracaso. Ese miedo que a la mayoría de las personas yo creo que es el más latente, ¿no? El irte y estrellarte. Imagínate que aparte del perder, como te lo mencioné al principio, el que está en la pérdida, aparte de perderlo, que no lo logras, lo que te habías propuesto, y entonces es por eso que mucha gente ni siquiera se arriesga. ¿Por qué? Porque es más su miedo a fracasar.
O sea, ya ni siquiera es miedo a perder, o sea, es miedo a ni siquiera lograrlo, ¿no? O sea, entonces, ni siquiera te arriesgas, ¿para qué? ¿Para qué? Si de todas maneras está bien complicado, ¿no? A lo mejor ahorita dices, ay, quiero ser youtuber, ¿no? Quiero empezar mi canal de YouTube. Ay, no, pero es que si no lo logro, o sea, para hacer canal de YouTube se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucho tiempo, y qué tal si no pasa, y si no tengo las vistas, y si a la gente no le gusta el contenido. Es como, a ver, pues primero empieza, o sea, date el chance de iniciar, y entonces ve si lo tienes o no lo tienes. Pero es tanto a veces el miedo a fracasar, el miedo a detenerte, el miedo a no sufrir, que entonces prefieres renunciar y decir, ya, hasta ahí se quedó, no pasa nada, ¿no? Ni lo tengo, ni nada, pero tampoco sufro, ¿no? Entonces me quedo resignada y ya, doblo las manos y simple y sencillamente me quedo sin eso que tanto estoy esperando. Muy bien. Ahora, ya te definí un poquito de los miedos, de cómo funciona. Espero que tú a lo largo de estos casi ya 40 minutos que llevamos, tu mente esté discerniendo cuáles son esos miedos latentes que tienes actualmente. ¿Qué es eso que te detiene? ¿Cuáles son como esas barreras, no? Obviamente tienen que ser no reales, porque los reales obviamente te están cuidando de no morir en el intento, pero ¿cuáles son esos miedos no reales? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora sí, vamos a ir con esos 5 puntos. ¿Qué vamos a hacer con el miedo, no? Porque, a ver, es mentira que el miedo se va a ir. Jamás se va a ir. El miedo toda la vida va a vivir contigo. Y como te lo dije, ¡qué bueno! Porque si no, ya te veríamos ahí como James Bond, como Indiana Jones, haciendo locuras, cuando tú no tienes ni las vidas, ni el personaje ficticio de que saca un cohete aventándose de un 40º piso, ¿no? Entonces, qué bueno que existe el miedo para que entonces no andemos haciendo cosas raras y cosas locas afuera en la vida. Pero bueno, ¿cuál sería el paso 1? Acéptalo. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a aceptar? A muchas personas les cuesta muchísimo trabajo aceptar que tienen miedo. Ese es el primer paso. Acepta que tienes miedo. A veces es bien fácil autoengañarte contándote historias falsas. Es como que no, a mí eso ni me da miedo, no. O sea, si no lo hago es por flojera, por tiempo, por desidia, pero a mí que me dé miedo, no. O sea, yo soy Juan sin miedo, a mí aviéntame lo que quieras y no pasa nada. Cuando en realidad tú sabes que eso no lo estás haciendo por miedo, porque no estás dispuesto a aceptarlo y a superarlo. Entonces, esa es la historia falsa que tú te cuentas. ¿Para qué? Pues para no arriesgarte, para no atreverte, para no ir por eso que quieres. Y es bien fácil que la mente también se cree historias. Así como creas los miedos no reales, así mismo te cuentas unas historias bien padres y bien bonitas para no arriesgarte, para no atreverte a ir por eso que sueñas. Entonces, primer paso, acéptalo. Dentro de esa aceptación te voy a pedir que hagas algo. 1. Primero, acepta el peor resultado posible. Haz una lista del peor resultado, así, lo que te lleve hasta tu final, ¿no? ¿Qué pasaría si abro un negocio, ¿no? ¿Qué sería lo peor que me podría pasar, ¿no? Que quiebre. ¿Y qué pasa si quiebro? Si quiebro, pues me quedo sin dinero. ¿Y qué pasa si me quedo sin dinero? Pues a lo mejor, pues me quedo sin comer. ¿Y qué pasa si me quedo sin comer? Pues me muero, ¿no? O sea, llega hasta el punto final donde tu mente deja la volar. O sea, le encanta crear historias, le encanta ser súper creativo. Bueno, pues déjala que se desenvuelva y entonces ve el peor escenario posible, así, el peor resultado posible. Porque eso también lleva a tu mente a irse planificando, pero sobre todo a ir asentando. Ya tu mente, cuando le estás poniendo el peor escenario, ya tu mente también está planeando el decir, híjole, o sea, hay un riesgo, esto, lo otro, pero eso también hace que tu mente lo asiente y lo acepte. Entonces, para la aceptación, lo primero que tienes que hacer es acepta el peor resultado posible, que sería lo más jodido que te podría pasar. ¿Bien? Segundo, agradece el peor resultado posible. ¿Por qué? Porque eso te construye. Si en algún momento ese resultado, ese peor resultado posible sucede, agradécelo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. Ten la mayor cantidad de fracasos, encesta el mayor número así que avienta el mayor número de balones a la canasta para ver cuál cae. Ten la mayor cantidad de resultados posibles.
y agradécelo. ¿Por qué? Porque por cada peor escenario, por cada fracaso que tú vayas teniendo, esa es una oportunidad tanto de crecimiento como de construcción para ti. Entonces, dentro de la aceptación es agradece ese peor resultado. Te haya sucedido o no te haya sucedido. Peor o bueno, malo o bueno, agradecelo. Lo que sea, te va a dar experiencia, te va a dar conocimiento. Dice Patti, considero que la mayoría de las personas tenemos cierto miedo al fracaso, solo que cuando es moderado tiene un efecto positivo, ya que nos ayuda a superarnos y nos previene de situaciones desagradables. Pues mira, tú eliges también la actitud con la que lo veas. Yo creo que ese miedo al fracaso puede ser un catalizador muy grande para lograr todo lo que quieres, o puede ser una barrera inquebrantable que te limite a siempre estar detenido y nunca lograr lo que quieres. De ti depende. ¿Muy bien? Y bueno, dentro de del tercer paso de la aceptación viene en trabaja en obtener el mejor resultado posible. O sea, primero es acepta el peor resultado posible. Segundo, agradece el peor resultado posible. Y tercero, trabaja para obtener el mejor resultado posible. Haz todo lo que esté en tus manos para asegurar ese mejor resultado. Que tu mente entienda que lo va a conseguir. ¿Sí? Porque, a ver, los primeros dos suenan bien catastróficos y bien depresivos. Es como ya no lo logré, ya no voy a poder, ya está bien difícil. Sí. Pero, a ver, el tercero también depende de ti. Haz que suceda. O sea, no nada más te quedes con los dos. Haz que suceda. Ve y dale todo lo que tengas. Trabaja hasta que ese resultado sea lo mejor que tú puedas tener. Enfócate. Haz un plan de acción. ¿No? A ver, ya tengo completamente mi panorama, el peor escenario, ya tengo lo más triste, lo peor que me pueda pasar. Perfecto. Ahora trabaja tan duro que ese peor escenario jamás suceda. Haz lo que tengas que hacer para que jamás suceda. Entrégate por completo para que obtengas el mejor resultado posible. Ángel dice, Monse, desde el coaching el miedo se enfrenta desde la exposición. Exacto. Tiene que ver con eso. Es que si no lo enfrentas, si no lo ves cara a cara, no hay forma que lo hagas de otra manera. Probablemente hay mucha gente que por no tener como ese impulso que da el coaching, hasta la fecha sigue sin tener los resultados que busca. A lo mejor para mucha gente suena como, híjole, pero es como muy aventurado, es como si te estuvieran presionando y casi obligando. Puedes verlo como una obligación, pero si al final obtuviste los resultados que buscabas, que de otra forma no los hubieras obtenido, probablemente te vas a dar cuenta que fue la mejor elección posible. Porque a lo mejor ya llevabas, no sé, años estancado, ¿no? Imagínate, te pongo el ejemplo, tu sueño era tener una familia, ¿no? Y nunca te habías atrevido a hablarle a la chica que te gusta, y fuiste con un dating coach que hoy está muy de moda, ¿no? Y el dating coach te dijo, hey, ve y háblale, o sea, ve y hazle la plática, ve y pregúntale, es más, si está lloviendo, ¿no? Y tú muerto de miedo, ¿por qué? ¿Pero cómo le voy a preguntar? No, ve y hazlo, y a lo mejor te estuvo presione, que es más, hasta te enojaste y dijiste, ya, o sea, lo voy a hacer con tal de que me deje de molestar. ¿Y quién te dice que gracias a eso, hoy en día estás casado, tienes a tu familia y eres el hombre más seguro de la vida, gracias a que alguien te enfrentó y te expuso a esa situación que de no ser así, probablemente seguirías soltero? Es un ejemplo. Muy bien, entonces, la aceptación es, acepta el peor resultado posible, agradece el peor resultado posible, y el tercero, trabaja para obtener el mejor resultado posible. No hay más. Eso es dentro del primer punto, que es acéptalo. Acepta que tienes miedo. Bien, vámonos con el segundo punto. No huyas. Cuando tienes miedo, es natural. Solamente no pongas excusas para evitar afrontarlo. Acuérdate que los seres humanos encontramos a lo largo de nuestra vida un montón de formas de evitar para no arriesgarnos, ¿no? Evitamos a toda costa no sufrir. Pero a ver, nadie supera un miedo escapando. Nadie. Nadie supera un miedo escapando. Eso viene con el primer punto. Acéptalo.
Acepta que te da miedo y entonces al aceptarlo, también tu mente ya lo empieza a sentar y lo empieza a trabajar. Tienes la capacidad de modificarlo. Dice Ángel, ¿cómo podríamos trabajar el miedo a morir? Pues más bien revisa de dónde viene tu miedo, de qué creencia o de qué miedo no real viene tu miedo a morir. ¿Por qué tendrías que tener miedo? ¿O qué realmente en qué se basa ese miedo? Porque, a ver, morir, todos nos vamos a morir. Es más, es parte de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres. ¿Pero qué te da miedo de eso? Pues más bien, indaga. Y aquí te dejo el paso 1, ¿no? Acéptalo y escribe tu peor escenario. ¿Qué es lo que más te da miedo de morir? Para que entonces tu mente lo empiece a sentar y puedas ir descubriendo de dónde viene, cuál es el trasfondo. Entonces, el de no huir también te lleva a no poner excusas, a dejarte de estar inventando historias y creándote cuentos en la mente que no te ayudan. Porque, como te lo digo, a ver, no sé, quieres pedir un ascenso, ¿no? Un ascenso en tu trabajo. ¿Pero qué dices? No, pues es que a lo mejor llevo bien poquito tiempo en mi trabajo, no es el suficiente, a lo mejor no tengo tan buena relación con mi jefe, a lo mejor que creo que fulanito se merece más ese puesto porque a lo mejor ya lleva más tiempo en la empresa. A ver, como lo diríamos nosotros coloquialmente, esas son chaquetas mentales. Es lo único que le estás dando cuerda a tu mente para encontrar la justificación perfecta para no ir y hacerlo. Eso se llama huir. Y créeme, la mente te va a dar, pero para rato. O sea, si tú te pones a encontrar el para qué no hacerlo, créeme, tu mente te va a dar 1001 formas del para qué no hacerlo. Muy bien. Ahora, 3, incorpóralo. ¿A qué me refiero con incorpóralo? No veas al miedo como un enemigo, algo con lo que hay que estar derrotando porque siempre va a ganar. No, a ver, no busques estar derrotándolo, no busques pelear en contra de él, porque te aseguro que entre más luchas, más grande y poderoso se vuelve. Date cuenta que en el fondo estás luchando contra ti mismo. Así de fácil. Así que piensa en cuáles son las cosas que vas a ganar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ganar atravesando ese miedo? A eso me voy con incorpóralo. Acéptalo, a ver, aduéñate de él, ¿no? Piensa, ¿qué ganaría, ¿no? Si hiciera esto que me da miedo, ¿qué ganaría? A lo mejor dices, bueno, pues no son tantas cosas buenas. Bueno, entonces plantéatelo al revés. ¿Cuántas cosas estás perdiendo por no ir tras eso que quieres? Entonces probablemente desde ahí tu mente va a encontrar una razón de ser. Un decir, no sé, ¿no? Estoy perdiendo vida, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo ratos de alegría, estoy perdiendo felicidad, estoy perdiendo a lo mejor volverme millonario. Piensa. Plantéate esas 2 preguntas siempre para que lo incorpores. ¿Qué voy a ganar? Y si ves que las ganancias son pocas, entonces di, ¿cuánto estoy perdiendo por no arriesgarme? Así de simple. Exacto. Dice, una cosa es el miedo y otra cosa es procrastinar. Acuérdense que a la mente le encanta darle vueltas. Eso también es un reflejo del miedo. El procrastinar es un reflejo del miedo. Ahora, 4º paso para transitar este miedo. Siéntelo. ¿A qué me refiero con siéntelo? Permite sentir el miedo en tu cuerpo para que entonces te des cuenta de lo que se siente corporalmente y que no te vas a morir por ello, ¿no? Entonces así empiezas a ser capaz de enfrentarlo. No le temas a ese proceso. Velo como un desafío, como un juego. ¿A qué voy con eso de sentirlo? A ver, hablar en público, ¿no? Está catalogado como de los 10 miedos más grandes del ser humano. Te da pánico hablar en público. Pero sabes que es una necesidad básica porque para lo que te dedicas necesitas hablar. Entonces, siéntelo, permítete sentir ese miedo. Te lo prometo que si después de un tiempo hasta se vuelve como un tanto adrenalínico, ¿no? A lo mejor la primera vez te lo puedo apostar que vas a sentir como las piernitas de fideo, vas a sentir que el corazón se te sale, vas a sentir angustia, frustración, desesperación, todo vas a comenzar a sentir. Pero a ver,
permítete también sentirlo, permítete vivenciarlo, experiméntalo. Sé que probablemente no va a ser una sensación agradable, pero entonces vas a conocer tu cuerpo, vas a saber cómo tu cuerpo te está avisando cuando siente miedo. Y entonces al estarte avisando, tú también puedes empezar a respirar, a encontrar la forma de irlo tranquilizando y de controlar tu cuerpo. Pero siéntelo, permítete sentirlo, ¿no? Como te digo, los seres humanos solamente nos gusta sentir emociones bonitas, ¿no? Alegría, amor, felicidad, éxtasis, sí. Pero las emociones negativas, cuando no nos gustan, tendemos mucho a rechazarlas, a angustiarlas, a dejarlas de lado. Pero no, al final, siéntelo, es parte de tu vida, son parte de tus emociones, es con lo que vas a vivir. Entonces date cuenta cómo tú referencias el miedo corporalmente, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo, ¿qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir como taquicardia, ¿no? Empiezo a sentir angustia, me empiezo a sentir como toda estresada, toda acelerada, empiezo a sudar, ¿no? Una vez hasta me quedé afónica, ¿no? De tanto miedo que tenía. Pero ¿qué voy haciendo? La segunda vez que me arriesgué, que lo hice, no me quedé afónica. La taquicardia, a lo mejor la primera vez duró 1 hora, la segunda vez duró 20 minutos. Y así, o sea, ¿qué fui haciendo? Permitir que mi cuerpo me diera las señales para saber cuándo estaba yo sintiendo miedo, pero a pesar de sentir las señales, no replegarme, al contrario, seguir avanzando, atravesarlo. Muy bien. Y bueno, vámonos con la quinta, que es descúbrelo. Cambia tu perspectiva. Mira los miedos como ese aprendizaje que aún tienes pendiente. Como te lo dije, no a todos les da miedo lo que a ti sí te da miedo. Entonces, empieza a quitarlo porque eso es un pendiente propio. Empieza a quitarlo como ese pendiente en tu vida, empieza a trabajarlo. Haz eso que te dé miedo, haz eso que te dé pánico, que sientas que digas, no, no quiero, que estés así casi al borde de la orilla, pero ve y hazlo. Desafíate, porque esa es la única, te lo aviso, la única manera de liberarte definitivamente de él. Y probablemente no te vas a liberar al 100%, pero ¿qué va a suceder? El porcentaje en el cual vas a ir quitándolo va a ir disminuyendo. Como te lo digo, yo la primera vez hablar en público me duró la taquicardia, la angustia, la sudoración, el miedo, 1 hora. La segunda vez 20 minutos. Y ahora, no te voy a decir que no, me sigue dando nervio, me sigue dando miedo, pero a lo mejor ahora lo transito en ¿qué te gusta? 2 minutos, 5 minutos como máximo. Entonces eso también es arriesgarte, ir por eso. O sea, no hay otra forma más que hacerlo. Solo hacer, lo hace. Entonces, arriésgalo. Dice Silvestre, sí, ir dosificando el miedo. Pues sí, velo dosificando. Si te da miedo las alturas, pero quieres traspasarlo porque es una necesidad, es algo que quieres vivenciar, pues empieza con cosas chiquitas, a lo mejor con un juego mecánico chiquito. Después, ya que te sientas un poquito más arriesgado, te vas al bungee. Ya que te sientas todavía mucho más arriesgado, te vas y te avientas del paracaídas. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya lo quiero atravesar de un jalón. Venga, de una vez me voy al paracaídas directo. ¿Qué sería lo peor que te podría pasar? Arriésgate, no hay más. Muy bien. ¿Algo más alguna otra duda que tengan por aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, es importante que habitemos el miedo. Porque el miedo, al igual que el resto de nuestras emociones, viene a contarnos algo que debemos de escuchar en nosotros mismos. Como te lo dije, el miedo está por y para algo. El miedo es funcional. No lo veas como algo negativo, velo como un aliado. Velo como ese aliado que te está enseñando cosas de ti. Aprende de él, atraviésalo, ve por todo eso que te dé más miedo. Sé que en estos momentos, esta situación para muchos nos genera incertidumbre, miedo de no saber qué va a pasar, que no saber qué va a suceder. Bueno, así es la vida. En la vida tenemos un montón de cosas en incertidumbre que no tenemos claras, porque nadie tenemos una bolita mágica, ni sabemos qué es lo que va a pasar. Sin embargo, deja de angustiarte por cosas que no sabes ni cuándo van a venir. Enfócate en vivir en el aquí y el ahora, presente en el presente, porque eso es lo único que te va a garantizar tener un resultado a futuro.
vivir el hoy. El futuro es incierto, entonces deja de estarte preocupando por lo que va a venir, por lo que va a suceder. Enfócate en lo que sí tienes ahorita en este momento. Y bueno, si te da miedo, pues hazlo con miedo, arriésgate. Recuerda una frase de que no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Y detrás de todo el miedo está la libertad. Porque la valentía va primero y todo lo demás va después. Así que venga, arriésgate. Me gustaría que me dejaras en tus comentarios qué miedo estarías dispuesto a atravesar esta semana y cómo lo harías. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría trabajarlo? ¿Okay? Si en algún momento requieres algún apoyo o alguna asesoría más personalizada o que trabajemos este tema más a profundidad, bueno, pues me puedes contactar aquí por la página de Conciencia Universal o por mi página directa de Facebook. Muy bien. Gracias, Silvestre. Yo también les mando un saludo a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Espero que este tema te haya sido de muchísima ayuda. Quiero que recuerdes ese momento en el que te estabas muriendo de miedo y a pesar de todo, tu compromiso fue mucho más grande que contigo mismo y fuiste y lo hiciste. Porque todos los que la mayoría están aquí saben a qué me refiero. A veces ese miedo te paraliza, pero tú mejor que nadie eres la prueba de que a pesar del miedo, te paras y lo haces. Bueno, pues de mi parte esto es todo. Vamos a aplicar estos 5 pasos para atravesar estos miedos. Vamos a darle con todo y que estos días sean de mucho aprendizaje para todos. Que tengamos una semana muy productiva. Muy bien. Que tengan una excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero vernos próximamente en otro episodio por acá. Ya les prepararé algún otro tema de interés para todos. Les mando muchos besos. No olvides darle like a este video y suscríbete a nuestro canal. Solo dale click a la campanita.